Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video completamente de Warzone Mobile, claro que sí señores. Bueno, primero que nada ve dejando tu poderoso like, suscríbete que es lo más importante y vamos a darle claro que sí con este pedazo de video. Mucha gente lo ha preguntado, mucha gente también anda con la duda actualmente del Warzone Mobile, sus requisitos, lo que ha pasado actualmente el día de hoy. Pero bueno, vengo a también traerles un poco de información a detalle y pues para mientras les estaré respondiendo muchas preguntas. Mucha gente me ha preguntado, literalmente me han bombardeado los mensajes y demás de los que son los requisitos actuales del propio Warzone Mobile. Como ustedes saben, al día de hoy no en todos los dispositivos va bien y en algunos dispositivos gama media va mejor que incluso que los gama alta. Te voy a poner una poderosa comparación. En un Redmi Note 7 va a 30 cuadros por segundo y un Redmi Note 7 tiene un Snapdragon 660 a lo mucho y va a 30 cuadros por segundo con algunas que otras pegas, pero al menos va a 30 cuadros por segundo y no se crashea. Lo que hace que se crashee a veces básicamente es que estén en Discord o que tengas activado el VPN, pero dentro del juego todo bien. Lo que nos está confirmando de que sí, señores, o sea, oficialmente el juego está muy bien dentro de lo que cabe, pero en dispositivos gama media. En gama alta hay algunas que otras fallas, como es el dado caso que me pasa a mí con el Blackshard 5. En el Blackshard 4 eso no pasaba en la alfa 1.4 ni en la 1.3. Ya en la 1.4 pues sí había fallas actualmente en el Blackshard 5, como algunas cargas de texturizados o los brillos que estaban muy feos y terminaba actualmente crasheando el juego. Lo que pasa el día de hoy es que algunos dispositivos pueden correr el juego y otros no, básicamente por la actualización y la optimización que es un poco aleatoria. No es dependiendo actualmente de qué dispositivos tengas, si es el más gama alta o el más gama premium de todos, sino básicamente cómo vaya en su totalidad el propio juego. Haciendo énfasis en esto, te voy a decir algo muy importante. De momento, tanto como Huawei o los dispositivos Honor, OnePlus e incluso la gente de Realme o los que utilizan también los típicos procesadores MediaTek Helio o los MediaTek Dimensity, pues sencillamente les voy a decir algo que al día de hoy, con todo lo que he investigado, es que la mayoría de la gente que tenga procesadores MediaTek le irá mejor el juego o podrá correrlo dentro de lo que cabe. Y la gente para Snapdragon creo que va a ser la que tendrá que esperar a que se siga actualizando, optimizando. Obviamente, cabe destacar de que los desarrolladores han comentado de que van a seguir optimizando el juego a detalle. Los dispositivos compatibles que se tienen pensados sean por lo menos máximo de 3 GB de RAM en adelante, como mínimo 4 GB de RAM, ya para que lo sepan. También se prevé de que por lo menos acepten Adreno 618 en adelante para dispositivos Android. Ya saben de que este es un chipset para móviles que pues lo utiliza actualmente la mayoría de los dispositivos que, bueno, están previstos por Qualcomm, ya saben, la compañía que es la encargada de hacer los chips para dispositivos móviles, dependiendo del dispositivo que utilices. Para la gente de Huawei con el Kirin, no se preocupen. Yo sé que muchos estarán pensando, y para mí que tengo Huawei y no tengo Play Store, seguramente pues podrás descargarlo vía APK o algo por el estilo, descargarte la Play Store para tu dispositivo, porque a veces pues no lo trae, pero sí trae como tal el Android. O algo por el estilo parecido, pero podés incluso tenerlo sin problemas, así que no debes de preocuparte porque sí vas a poder tenerlo en tus manos. Ahora, si bien tengo que confirmar y decir algo muy importante, señores, y es que para la gente que anda con esas cositas de decir, loco, ¿qué va a pasar con nosotros? Algo por el estilo. Ya les había comentado de que pues esta es una versión limitada del juego para hacer pruebas e irlo mejorando. En estas semanas, o posiblemente entre este mes o el siguiente, me refiero a enero, se va a agregar una o dos regiones más. Se espera de que sea Norteamérica o LATAM. Se espera de que así sea. Y en este dado caso, además de las regiones, semanalmente van a estar actualizando el juego para la optimización y mejora del propio juego. Esto básicamente hablado por los desarrolladores. Es mucho decir de que actualmente la comunidad está comentándole a los desarrolladores todos los dispositivos que ellos tienen y los problemas que tienen, a tal grado de que puedan mejorar completamente el juego para ese lanzamiento global. Hay algo que quiero destacar y es que algunos dispositivos móviles, tanto los de gama media, creo que son los que están llevando mucho mejor actualmente el juego. He visto de que les va un poco mejor. Obviamente con grabaciones pues se termina petando y con VPN se sobrecalienta, pero es lo normal. El juego va a pasar a mejor vida completamente cuando lo optimicen en muchos aspectos para muchos dispositivos.
Cabe destacar algo y es que tengo entendido de que en el X3 Pro va muy bien, en los Poco va muy bien. Hay algunos crasheos, lo típico, porque incluso a mí se me crashea el juego, ya lo han visto incluso en directo, de que pese a tener el iPad Pro 2021, no sé cómo va en la 2022, creo que también irá muy bien, se crashea igual siempre con el VPN o estando en los menús. ¿Qué puede pasar? Y es lo que les comento, o sea, el juego no es completamente perfecto. En los únicos dispositivos hasta el día de hoy que los he visto que van súper fluido serían el Redmi 7, o sea, el Red Magic 7, de la última generación de Red Magic, y en tablets como la S8 de Samsung, en dispositivos Android. En otros dispositivos que me he dado cuenta de que va muy bien, además de eso, serían los Redmi Note 9, Redmi Note 7, Black Shark 4 con el Snapdragon 870. Ya le dije que es diferencial, pero se espera por lo menos de que se pueda soportar el juego del Snapdragon 660 en adelante, como mínimo de 30 cuadros por segundo en los Snapdragon 660 a 720, teniendo en cuenta de que del 720 en adelante puede llegar a 45 a 60 cuadros por segundo. Al día de hoy estamos hablando de lanzamiento limitado, son dispositivos recomendados o dispositivos en los cuales pueden correr completamente este juego. También debo decirles de que no se preocupen, vendrán ya más regiones, entre ellas obviamente vendrá NA y LATAM, que es lo más importante, porque se ha comentado de que una de las regiones más poderosas y la cual tiene mucha comunidad está esperando conforme a sus servidores. Estamos hablando obviamente de esta región tan importante como la tenemos al día de hoy. Otra cosa, los dispositivos compatibles pueden ya ser un poco aleatorios, como les había comentado. Y es que, como les digo, tanto en un Black Shark 4 como un Black Shark 5, en el Black Shark 4 va bien el juego y en el Black Shark 5 va mal el juego. Me van a decir, Destro, ¿y por qué va así? Básicamente por la optimización, que es un poco aleatoria. Te puede ir bien como te puede ir mal en algunos dispositivos, no importa el actual propio, procesador que tenga tu dispositivo móvil. Así que bueno, lo mejor que les puedo comentar al día de hoy es que, teniendo en cuenta una lista de móviles, se las voy a dejar actualmente, la lista de móviles que se prevé para dispositivos Android, en lo que es actualmente mi Discord, ya para que lo vayan a visualizar y lo tengan al pendiente de todo, ya para que ustedes sepan. Ok, otra cosa. En dispositivos Android se prevé de que el juego por lo menos se pueda correr de iPhone 7 en adelante. Sé que dijeron iPhone 8 Plus en adelante, pero este iPhone 8 Plus en adelante será básicamente para lo que es la versión limitada. Luego, cuando estemos en la versión global, irá mejorando. Según estoy leyendo, actualmente para dispositivos iOS se necesitará por lo menos un A11. Ahora, A11 básicamente es el procesador que utiliza actualmente nuestros amigos de iPhone, o sea, básicamente, o mejor dicho, de Apple. Y pues no lo veo mal. O sea, básicamente el A11 Bionic pues vendrá bien. Pero bueno, vamos a ver qué se cuece. Y pues según tengo entendido, como ha comentado actualmente, se podrá jugar entre iPhone 7 y iPhone 8. Forzando obviamente el iPhone 7. Recuerda también que el iPhone 7 creo que tiene más de 5 o 6 años de antigüedad. Por ahí andan las cosas. Y pues creo que lo máximo de antigüedad que van a tener los dispositivos para jugar Warzone Mobile serían entre 5 años como mínimo. O sea, ya, bueno, perdón, como máximo. Como máximo 5 años y como mínimo pues los gama alta o gama media alta o los gama media nueva generación que están saliendo al día de hoy, que son muy potentes, teniendo en cuenta todo eso a detalle. Así que por lo menos mínimo entre Android y lo que es actualmente Apple, o sea, la gente de iPhone, la gente de iPad, van a pedir por lo menos mínimo 5 años de antigüedad en sus procesadores para poder correr Warzone Mobile. Ya te digo yo que dependerá completamente todo esto de cómo corras el juego, tanto a 30 cuadros por segundo a 60 cuadros por segundo. Eso sí, a lo mucho te voy a decir algo muy bueno. Si tienes un dispositivo de 2 años de antigüedad, teniendo en cuenta de que salió en ese año, pues lo más seguro es que el juego sí lo logras correr a 60 cuadros por segundo estables con las actualizaciones y las mejoras que van a hacer actualmente en el juego. Todo esto en el rendimiento base que va a tener actualmente el propio dispositivo. Te quiero decir esto porque el juego está en un lanzamiento que es previo y es solo para Australia. Ni siquiera hemos tenido más países o algo fuera de lo común. Así que pues bueno, lo que toca es esperar y obviamente ir mejorando completamente la énfasis del propio juego. Y a detalle con todas las mejoras que van a estar haciendo semana tras semana. Más aún con todos los comentarios que le está llegando sobre la comunidad. Recuerden no ser tan haters ni tampoco fuera de lo común, porque pues así es como se empieza un juego y la mejor manera de poder optimizar y actualizar un juego es haciendo pruebas con la propia gente, con sus dispositivos que son la mayoría de diferenciales. Ok, tanto como los Motorola, los LG actualmente, los Honor, los OnePlus y demás, tengo entendido de que puede ir
muy bien el juego dependiendo del procesador que tengas a la mano. Así que bueno, veremos qué se cuece con todos los descubrimientos hasta la fecha. Y recuerda lo que te he comentado, puedes hacer las comparaciones conforme a todo lo que yo te he dicho sin problema alguno. Tanto los requisitos como los requerimientos del juego no van a ser tan excesivamente como mucha gente ha preguntado, y lo más seguro es que más de alguna persona pueda jugar completamente el juego sin problemas, tanto el modo Battle Royale como Blitz Royale, Mini Battle Royale o incluso estemos hablando del modo multijugador. En dado caso pueda que no puedas jugar el modo Battle Royale gigante de 120 personas, si en dado caso tienes un dispositivo gama media o gama media alta. Bueno, esto no es broma, básicamente mis amistades que pues he jugado con ellos, que ellos son los que me invitan, tienen dispositivos gama media. Estamos hablando de un Redmi Note 7, que al día de hoy pues no es tan pesado y es raro de que el juego sí lo pueda correr y que otros dispositivos no lo pueden correr. Como les dije, la optimización del juego está muy aleatoria al día de hoy, parece que se han especificado en algunos que otros dispositivos, lo que nos está diciendo de que sí, Warzone Mobile sí se va a poder correr en dispositivos de gama media en adelante, si es el caso y todo sale bien con las actualizaciones y optimizaciones del mismo Activision conforme Warzone Mobile y sus estudios desarrolladores de este juego. Espero los haya calmado y les haya resuelto alguna que otra pues pregunta, y pues cualquier cosa me la hacen saber en la barra de los comentarios. Habiendo dicho eso, me gusta como siempre que deje su poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante, y nos veremos en un próximo video de Call of Duty Warzone Mobile. Muchas gracias por el apoyo, claro que sí.